Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación. Cada vez quiere que seamos hombres y mujeres que estemos dispuestos a ser libres financieramente. Amén. Esta mañana he titulado esta enseñanza Siendo fieles en nuestras finanzas. Repito, siendo fieles en nuestras finanzas. Quiero compartir en esta mañana lo que dice el Salmo 101, versículo 6. Por favor, Salmo 101, versículo 6. Y dice la palabra del Señor: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Amén. Iglesia, Dios nos está llamando a que andemos en la perfección. Y esa perfección incluye el manejo de nuestras finanzas. Dios quiere que seamos buenos administradores, pero resulta que en estos tiempos buenos administradores hay muy pocos. Hay muy pocos buenos administradores. Hay administradores, pero buenos administradores escasean, no abundan. ¿Y por qué Dios quiere hablarnos de finanzas? No es la primera vez que Dios en esta iglesia nos habla de finanzas. Dios muchas veces a través de nuestros pastores, a través de los demás que predicamos aquí, está continuamente hablando de finanzas. Porque el tema de las finanzas para Dios es de suma importancia. No en vano hay muchos versículos que nosotros podemos revisar en la Biblia y que nos exhortan cada vez más a aplicar los principios del reino de los cielos en nuestras finanzas. ¿Para qué? Para que nuestras finanzas sean unas finanzas seguras, manejadas con total sabiduría y reconociendo siempre que ante cualquier cosa todo ha sido por la fidelidad y la bondad de Dios. Todo eso nos lleva, iglesia, a que podamos garantizar una seguridad financiera que nos permita vivir bajo el orden de Dios. Ayer como usted decía amén. Por eso es importante, iglesia, que todo cristiano honre a Dios con sus tesoros, es decir, con sus finanzas. Yo me sorprendo de eso porque los cristianos somos, o muchos, somos los que no ponemos el ejemplo. Y debemos nosotros poner el ejemplo en todo. Debemos marcar diferencia en todo. Somos llamados, gracias al sacrificio de Cristo, a dar ejemplo, a ser modelo para una sociedad que cada día más va en declive. Yo recuerdo tanto, creo que hace 8 días decía el pastor, este mundo ya no está para que nadie lo arregle. Este mundo va en declive cada vez más. Y quiero hacer un paréntesis, porque yo no sé si ustedes en estos días vieron, los que nos gusta el fútbol, se inauguró la Copa América y hubo un pastor paraguayo que allí hizo una oración. Mire, yo no puedo dejar desapercibido esto porque a mí me impactó, me quebranté, porque los cristianos somos llevados a ser luz y la sal de este mundo. Amén. Entonces,
Hay muchos que se ofendieron, como hay muchos que también alabaron la actitud de ese pastor. Pero son muchas las voces en protesta, porque se clama y se glorifica el nombre de Dios en estos escenarios. Y a nosotros no nos debe dar vergüenza darle la gloria a Dios en cualquier escenario de la vida. Ese día fue en una cancha de fútbol, en una inauguración. Otro día puede ser en tu empresa, en tu universidad, en un parque. Entonces, estamos llamados a marcar la diferencia, iglesia. Amén. Estamos llamados a marcar esa diferencia. A que no nos dé vergüenza hablar de Dios, hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que no es poco. Hace un tiempo recordaba mi vida sin Cristo y me preguntaba qué sería de mi vida en estos momentos sin Cristo. ¿Qué sería de mi matrimonio, de mi hogar sin Cristo? Hubiera sido un caos, porque por donde yo llevaba la cosa no era, y todo estaba a punto de derrumbarse. Pero gracias a la bondad y a la misericordia de Dios, estamos aquí. Iglesia, todo cristiano debe saber que las finanzas o el orden en las finanzas son muy importantes, porque eso refleja que tenemos una buena comunión con Dios. Cuando tenemos una buena comunión con Dios, entonces tenemos o somos capaces de ser ordenados u organizados en nuestras finanzas. Y hay tres cosas que debemos saber y que estamos en la capacidad de transmitir a los demás, aquellos que están sin Cristo, aquellos que viven en este momento en ese caos financiero, aquellos que están dejándose llevar por la corriente de este mundo. El mundo quiere que te endeudes, el mundo quiere que tus finanzas se minimicen cada vez más. El mundo quiere que tú cada vez seas más escaso. Eso es lo que quiere el mundo. Pero hoy Dios nos quiere enseñar tres cosas básicas acerca del manejo de nuestras finanzas. La número uno es que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Miren lo que dice Ageo, capítulo 2, versículo 8, dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, yo leo esto y me doy cuenta de que lo que yo estoy diciendo es una necedad completa. Decir que todo es mío y que gracias a mí lo tengo todo y lo puedo hacer todo y puedo comprar todo y en fin. Pero resulta que la Biblia dice que el Señor es el dueño de la plata, es el dueño del oro. Yo no he visto el primero que haya dicho: yo inventé el oro, yo inventé la plata. No lo hay. Simplemente porque jamás lo podrá hacer. Solamente Dios. Salmo 50, versículo 10 y 12, perdón. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, porque mío es el mundo y su plenitud, dice el Señor. ¿Qué más constancia que esto, iglesia? Cuando Dios declara que todo le pertenece, que Él es el dueño de todo. Nunca debemos olvidar que Dios es el verdadero dueño de todas las cosas. Mire, todas las cosas son de Dios.
Podemos poseer mucho. Hay mucha gente que tiene posesiones en cantidades asombrosas. Pero resulta que el dueño de todo eso es Dios. Por eso David, el rey David, quien lo tenía todo, David no le faltaba nada. Mire, David, si estuviera vivo David, diría, la iglesia de la Gran Comisión me la tiene montada a mí. Todos los domingos hablan de mí. Y lo que pasa es que en David hay muchas cosas que debemos aprender, ¿verdad? Y es que David reconoció, después de haber hecho todo lo que hizo y lo que, bueno, ya todos conocemos, pero David dice estas palabras: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Primera de Crónicas 29, verso 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque este es el reconocimiento de un hombre que había cometido toda cantidad de pecados, y aunque lo tenía todo y vivía lleno de lujos y de comodidades, reconoció que todo lo que tenía a su alrededor no le pertenecía, que todo le pertenecía a Dios. Dios es el dueño de todo. Número 2, todas las cosas provienen de Dios. Todas las cosas provienen de Dios. No solo Dios es el dueño de todas las cosas, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos proviene de Dios. Esto quiere decir, iglesia, que Dios es la fuente de provisión. Pero, ¿qué pasa? Que estamos desconociendo quién es la fuente de nuestra provisión. Lo estamos desconociendo muchas veces, incluso cuando oramos, desconocemos quién es la fuente de la provisión. Gloria a Dios. Señor, gracias por esta casa. Gracias por este empleo, Señor, que me diste. Gracias, Señor, por esta familia. Pero muchas veces desconocemos que Dios es la fuente. Es decir, nuestra oración se sesga allí, queda allí limitada. Pero debemos ir más allá declarando: Señor, gracias, porque tú eres la fuente que me ha provisto de esta casa, de esta familia, de esta empresa, de este negocio. En fin, no limitarnos a la grandeza y al poder de Dios. David dijo también ahí en un versículo después, dice: las riquezas y la gloria provienen de ti. Podemos ganar dinero trabajando mucho. En estos tiempos hay gente que le gusta trabajar mucho, pero también hay gente que no le gusta trabajar. Pero ¿sabe una cosa? Que para que usted trabaje necesita fuerzas. Y esas fuerzas solamente las puede dar Dios. Dios es el que da el vigor a tus huesos, a tu cuerpo para trabajar. Lógicamente que hay muchos que exageran el trabajar. Y digo esto porque ese tiempo de más se lo estamos restando a nuestra comunión con Dios. Se lo estamos restando. En esta semana, una compañera de trabajo me envió un enlace a YouTube sobre un video que duraba aproximadamente 1 hora acerca de todo el tema de insatisfacción laboral. Y es que estamos trabajando muchas horas sentados frente a un computador, o también haciendo horas presenciales.
Y yo meditaba en esto y decía, esto ha sucedido porque la situación que vivimos hace aproximadamente unos 3 años y medio con la pandemia, nos llevó a que implementáramos en nuestra vida y ajustarnos al trabajo en casa, al teletrabajo, ¿verdad? Andar con un tapabocas. Hay algunos que parecían unos astronautas cuando iban al supermercado, tenían un traje completo. Bueno, en fin, hay unos que exageraron, porque exageraron. En fin, pero la gente está trabajando mucho, está exagerando mucho y hay mucha insatisfacción laboral. Y eso pasa cuando ya el trabajo no lo haces por placer, por gusto, sino lo haces por cumplir. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Eso está llevando a que muchas personas, por el exceso y por la carga de trabajo, terminen acabando con sus vidas. Porque eso les está generando insatisfacción personal, pero también está afectando a sus familias, a su entorno, y también está afectando sus finanzas. Entonces, no hay que desacreditar estos peligros que nos da el trabajar demasiado. Sí, hay que trabajar. Gloria a Dios, porque tenemos que trabajar. Porque, repito, Él es la fuente de nuestra provisión. Ese trabajo, ese negocio, esa empresa que tú tienes, no es por tu linda cara. Es porque Dios es la fuente de tu provisión. Y gracias a eso, tienes cómo alimentarte, cómo vestirte, cómo cumplir con tus obligaciones, etcétera, etcétera. Gloria a Dios por los que tienen empresa. Gloria a Dios por los que tenemos un trabajo, ¿verdad? Pero todo, como decía un expresidente, todo en sus debidas proporciones, ¿verdad? Muy bien. También la Biblia nos habla y nos advierte del peligro de olvidar a Dios y decir en nuestro corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Miren, eso sucede porque pensamos que somos fuertes, porque estamos vigorosos, porque estamos jóvenes. Ayer con ustedes decía amén. Bueno, porque estamos llenos de salud. Y entonces tenemos la suficiente fuerza para trabajar, para sostener nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro emprendimiento, ¿verdad? Pero estamos descuidando lo más importante. Estamos dándonos crédito a nosotros y no a Dios. Y recordemos que todo proviene de Dios. Así que no te jactes en decir: gracias a mi inteligencia, gracias a mis conocimientos, gracias a mi carrera profesional, estoy donde estoy. Estás descuidando la fuente de donde estás. Y eso decía en Deuteronomio 8:17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Pero dice el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él nos da el poder para hacer las riquezas, iglesia. Porque Él es poderoso. Amén. Él es poderoso. Mire, imagínese usted sin trabajo y que usted no cree en Dios. Está perdido completamente. Ahí no va a pasar nada. Pero si usted ante esa situación reconoce que Dios es la fuente de su provisión y que usted tiene ese negocio, usted tiene esa empresa, usted tiene ese empleo, gracias a Dios, entonces ahí va a empezar a suceder algo. Y no cualquier cosa, iglesia.
Ahí van a suceder cosas sobrenaturales. Amén. ¿Por qué? Porque todas las cosas provienen de Dios y Él nos da el poder para hacer la riqueza. Mire, usted no crea que usted se las sabe todas, que usted que usted se ha inventado la forma de hacer riqueza. No. Hay métodos, ¿sí? Hay mucha gente que ha desarrollado métodos para ser rico, pero a su manera y no a la manera de Dios, que es diferente. Yo no sé ustedes, pero a veces uno allí, scrolleando allí en el celular, se encuentra uno con cosas como, hágase rico en un mes. Tenemos la fórmula para que usted resuelva todas sus dudas y usted no tenga sus deudas y usted no tenga ningún compromiso. En 15 días. Y wow. Pero tiene que pagar $1,000,000. Ay. Borrado enseguida. Porque esos no son los métodos de Dios. Esos son los métodos humanos para engañar, para envolver, para no creer, para que nuestra fe se vaya al suelo. Y número 3, nosotros y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Dice el Salmo 100, versículo 3. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire, este versículo nos habla de propiedad. Ustedes y yo somos propiedad de Dios. Voy a repetirlo. Ustedes y yo somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos sabios porque Dios quiere que seamos sabios, no porque nacimos sabios. Entonces, somos propiedad de Dios por redención. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 19, 20. Hoy le estoy hablando de varias citas en la Biblia. 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es la reafirmación del Salmo que leímos. Y miren lo importante y lo maravilloso que dice este par de versículos. Dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Propiedad, somos propiedad de Dios. Podemos andar como rueda suelta. Hay muchas personas, no de esta iglesia, ¿no? Pero hay muchas personas en estos tiempos que andan como rueda suelta, que andan por allí, sin Dios ni ley, como dice el dicho. Y se olvidan de que son propiedad de Dios. A mí me encanta ese versículo que dice, porque desde el vientre de mi madre fui creado. Entonces eso me lleva a mí a pensar de que, wow, yo soy propiedad de Dios. Él me hizo, Él me formó del vientre de mi madre y lo que soy ahora se lo debo a Él. Qué fácil es glorificar a Dios, pero qué difícil a veces se nos presenta reconocer ese señorío de Cristo
en nuestra vida, que Él es el que dirige, quien gobierna, quien manda en nosotros, quien manda en nuestra familia, quien manda en nuestras finanzas. Es Él. Cuando reconozco que todo le pertenece a Dios, yo quiero que escuche esta frase. Cuando reconozco que todo lo que tengo pertenece a Dios y le entrego todo a Él, me libro de grandes preocupaciones. Todo es propiedad de Dios, no mía. Él puede cuidarlo mucho mejor que yo. Yo quiero hacer un feedback de lo que estamos, lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Todas las cosas provienen de Él porque Él es la fuente principal y nosotros le pertenecemos, somos propiedad de Dios. Hay algunas cosas que Dios nos enseña en su palabra que, como decir, cuidado, ojo con esto. Cuidado y vas a estar cayendo en esto. Número 1, no incurras en deudas. Dios no quiere que su pueblo esté endeudado. Dice Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Cuando usted se endeuda desaforadamente, sin control, entonces ya usted no es libre, sino se convierte en un esclavo de las deudas. Dice Proverbios 22:7, mire, por eso le decía al principio, hay muchos versículos, hay mucho texto en la Biblia que nos enseña acerca de las finanzas. Por eso debemos ser sabios y también debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón para saber que Dios nos está hablando y nos está diciendo, stop, ojo, no vayas a caer en esto. Dice Proverbios 22:7, dice, el que toma prestado es siervo del que presta. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Dios no quiere un pueblo que se endeude. Un pueblo endeudado desaforadamente, sin control. Y mire, hay algo que es muy cierto. Cuando yo estudiaba este tema, dice, muchas veces Dios llama a la gente a servirle. Dios quiere que todos los que estamos aquí, incluso los que hoy no pudieron estar con nosotros, Dios quiere que todos sirvamos a Él. Pero no lo pueden hacer porque son personas que andan endeudadas, sin control. Mire, le va a parecer un poco chistoso, pero he visto cristianos, no voy a decir el nombre porque no son de esta iglesia, pero he visto cristianos apuntando el chance, apuntando el baloto. Y a veces no tienen ni para el diario en su casa, pero sí tienen para ir y apuntar el chance o comprar el baloto. Yo no sé cuánto costará eso, pero hay mucha gente que lo hace. Y hasta piden prestado para comprar el chance, que es lo más triste. Terrible. En segundo lugar, no te esfuerces por ser rico. El amor al dinero ha destruido más gente tal vez que ninguna otra cosa. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí hay algo que debemos tener claro. Dios no se opone a las riquezas porque ya lo estudiamos. Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Sabe cuál es el problema?
que usted empiece a endiosar sus riquezas y a desentronar a Dios de su vida. Ese es el problema. Por eso dice el versículo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Familias, empresas, negocios se han visto destruidos precisamente por eso. Porque hay un dueño, un socio más con ambición, con avaricia y quiere todo para él. Y el mundo quiere que nosotros vayamos en una carrera sin obstáculos, una carrera desenfrenada para que nos convirtamos en ricos. No tienes que ser rico para amar el dinero. Muchas veces los que tienen menos dinero lo aman más. Contradictorio, pero así sucede. Como también conozco personas que ganan salarios integrales, 15, 20, 30 millones y no les alcanza. No les alcanza porque su tren de vida vale 4 o 5 veces más. Pero también conozco gente que vive con 1 o 2 salarios mínimos y vive bien. Diferencia: desorden total en las finanzas. Organización a pesar de que hay poco. Diferencias. La Biblia nos advierte contra los planes rápidos y fáciles de hacerse rico. Los hombres fraudulentos, eso que yo les hablaba ahorita, ¿verdad? Usan a veces proyectos de hazte rico pronto. Y con esto lo que hacen es robarle a los más incautos, a los que no conocen estos principios. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué inclusive cristianos se dejan engañar? Porque les falta conocimiento. Porque solamente quieren ir a las iglesias a escuchar esa predicación de la prosperidad, ¿verdad? Pero no le están hablando de lo principal, de Cristo. Están hablando de cosas triviales. Están haciendo que la gente caiga en fraudes, en delitos, en cosas que parecen ser buenas, pero que en realidad no son. ¿Usted se acuerda que aquí hubo aquello de esa pirámide famosa? DMG, gracias. Mire, después que pasó eso y que se descubrió todo, mucha gente se suicidó. ¿Por qué? Porque ya no tenían nada, porque lo perdieron todo, porque creyeron en eso. Yo digo, creyeron en un castillo de naipes, que con un leve movimiento se cae todo. Y así fue. No te esfuerces por ser rico. En tercer lugar, no acumules riquezas. Todo cristiano debe ahorrar algo de lo que gana para tener recursos en caso de alguna emergencia. Pero no debemos acumular dinero. Salomón dijo esto en Eclesiastés 5:13. Dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Salomón, que era un hombre, si en ese tiempo existiera la revista Forbes, fuera el hombre más rico del planeta. Y este hombre, en su sabiduría, dice: las riquezas guardadas para sus dueños le pueden traer mal. Entonces, a veces ganamos bien y empezamos a guardar y a atesorar allí, y atesorar y atesorar. Y no estamos dando nada. No estamos ayudando al que lo necesita. Les decía a los servidores en esta mañana, recibimos, gloria a Dios, pero hay más bendición cuando usted da, de lo que Dios le da a usted.
recuerde que la fuente de su provisión es Dios. Así que si usted da, pues la recompensa será mucho mayor. Principio básico en las finanzas del reino de los cielos. Dice Mateo 6, 19, 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mire, esta palabra tiene mucho poder. Y tiene mucho poder porque caemos allí en que atesoramos y atesoramos, pero no damos nada. No retribuimos en nada, primeramente a Dios y luego al que lo necesita. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.